Hola, mi nombre es José Luis, ingeniero de profesión y joyero por vocación. Bienvenidos a Café Orfebre, un espacio en donde los joyeros y artesanos nos cuentan sus historias, anécdotas y consejos. Esperamos que esto sea de su agrado. Hola, bienvenidos al capítulo 8 de Café Orfebre. Estoy con Santiago López, una historia de vida impactante. Yo digo que la palabra que más te define, la frase que más te define sería hecho a pulso, ¿no? O sea, porque todo lo que tú me has contado Sí, está hecho a pulso, 21 años. Él es el dueño de la joyería Tisus Accesorios sí, de la ciudad señor. de Pereira. Sí, desde Pereira Cuéntanos hasta de Bogotá ti. nos venimos. Sí, señor. Cuéntanos de ti, cómo quieren que te conozcan en este podcast. Bueno, ahí me presento un poco. Mi nombre es Santiago López, soy profesional en ingeniería industrial y pues llevo casi 8 años dedicándome en todo el arte de la bisutería y la joyería. Ok. Nacemos con este proyecto que se llama Tisus Accesorios. Principalmente es una tienda virtual, sin embargo ya gracias a Dios tenemos varios puntos de venta ubicados en Pereira y Ok. también algunos mayoristas que han deseado, pues han iniciado a emprender con nosotros, con una marca que les brinda un respaldo y un diseño que es muy llamativo y único. Pero no siempre fue así. O sea, tú me contabas cómo iniciaste. Bueno, tengamos claro que él tiene 21 años Sí, y, cumplo 22 exactamente en una semana. oh, felicitaciones, primero. Pero tienes más experiencia que cualquier otra persona. ¿A qué edad iniciaste con esto de la joyería? Con lo que te comento, hace 8 años empezamos el proyecto, que es Porque, Tisus Accesorios. Bueno, mm, Tisus nace bajo una idea en el colegio, porque en 10º, 11 más o menos, mi mamá queda en estado de discapacidad. Y pues ella es madre soltera, siempre habíamos sido solo ellas dos. Y pues con esa necesidad yo tenía 14 años de empezar que necesitamos plata, que pagar el arriendo, pagar los servicios, pagar la comida, pues mis pasajes para ir al colegio. Entonces empecé a vender pulseritas. Justamente en ese año estaba un poco de moda estas pulseras de cauchitos que uno ok. hacía con los dedos o Ah, con sí, el sí, sí, tenedor. que iban bonando uno. Epa. Ok, Entonces, como estaban muy de moda, yo cogía, compré cauchitos y empecé a hacer de esas y empecé a vender en el colegio. ok. En ese mismo año salió de moda el neopreno. No sé si distingues que son No, estas bolitas, pero ok. en cauchito. Oh, ok, ok. ¿Son las mismas bolitas? Sí, que son como unas gomitas, Ok, es que son redonditas y vienen también vienen figuritas. Y esto estuvo muy de moda en el 2018-2019. ok, Llegó a Colombia y fue un boom. Entonces nosotros empezamos también ahí, ok, de empezar a vender, a hacer esas pulseras en el colegio. Principalmente mi nicho era el colegio. ok, Pero yo tenía una particularidad que fue una buena ventaja, es que mi colegio, yo estudié en Dos Quebradas en el colegio Santa Isabel, ok, y mi colegio salía antecitos de las 12. ok, Entonces vendía todo el día en mi colegio y me iba rápido al otro colegio que salía a las 12:15, que era el Guadalupe. ok, Y del Guadalupe me iba para el María Auxiliadora, que es un colegio de solo niñas. ok, Entonces las niñas eran mucho más antojadas, sigue siendo nuestro cliente principal, ok. las mujeres. Y ahí, como eran solo niñas, eso se volvió mi cliente principal. Entonces me iba a la salida de todos los colegios y ahí iba ofreciendo. Entonces me paraba con una cajita, con una tabla llena de pulseritas pegadas así con puntillita y cartoncitos. Ok. Y ahí me fueron conociendo y así nació Tisus. Pero como tal, la página, antes nos llamábamos Nudos y Tejidos. Así Nuevos era como tejidos, ok. yo me promocionaba. Y Y por- Tisus cambió el nombre fue porque era muy largo. Y entonces Ah, me puse a buscar como opciones de algo que representara eso, los tejidos, porque casi todo lo que hacíamos era macramé. sí. Entonces, ¿en qué otro idioma? En inglés, chino, cuando salió en francés, tissus. Tissu Ah, significa tejido, ok. pero es más como el tejido de la ropa. Ah, ok, ok. Pero lo desconocía totalmente y lo alineamos mucho como a la visión que teníamos como de la marca, que Ok. era que nosotros vendíamos pulseras, ¿cierto? Sí, Vendíamos pulseras, collares, aretes, pero más allá de uno ofrecer una joya bonita, ofrecer un accesorio bonito, vendemos es algo que sea representativo. ok. Digamos que esa pulsera que tú tienes en la mano, Sí, tú la tienes porque es linda, porque es en un buen material, sí. pero es porque te representa a ti.
Sí. representa tu estilo, porque te la dio tu esposa, un hermano, que tiene un simbolismo. Entonces lo que buscamos nosotros con Tisus es vender símbolos. Ok, Por eso nuestro eslogan es tejiendo lazos. ok, no, está súper bien. Yo quiero saber es ese desarrollo empresarial que tuviste, porque a los 14 años ya hiciste estudio de mercado, lo que los adultos ya llamamos estudio de mercado, ya me incluyo. Y pudiste saber quién era primero tu cliente ideal, a qué hora salía, pero eso no se aprende de la noche a la mañana. O sea, ¿cómo hiciste ese recorrido después de vender esas pulseritas? ¿Qué hiciste con Nudos y Tejidos? No, pues mira que eso del estudio de mercado, de reconocer el público objetivo, del producto bestseller, Sí, son cosas que uno ya le da un nombre apropiado ya con la carrera y la experiencia, pero ujú, en ese momento fue algo como innato. Digamos que yo me considero un emprendedor innato. Desde muy pequeño me ha gustado siempre ganarme lo mío, mi mamá ok, me enseñó siempre a trabajar. Entonces cuando estaba mucho más pequeño en el colegio, ella me empacaba el algo y ok, como yo sabía que había compañeros que no llevaban algo, yo les vendía a mí algo. Entonces yo ok, ya tenía plata. Entonces, digamos, mi mamá me empacaba un sándwich, eso estaba como en principios del bachillerato, sexto, séptimo. Mi mamá me empacaba un sándwichito y yo lo vendía en 3.000 pesos. Entonces yo ok. ya sabía que me alcanzaba a comprar una arepa y un jugo. Y entonces Cambalacho le después decían vendía ya. algo, vendía el jugo y me compraba ya era una ponimalta que era más cara. Ok, Entonces así era con todo. Llegué a vender dulces en el colegio, tareas, en el barrio me conocían porque yo recogía reciclaje. O ok. sea, me iba por las casas de todas las vecinas recogiendo cartones, revistas, latas. Pero ¿de dónde sale? O sea, tú dices que es innato, pero es como si fuera siempre de nacimiento, o lo viste en alguien, en algún familiar, en un tío, o no sé si tal vez la necesidad te empujó a ser siempre muy piloso con los negocios. Puede ser un poco del tema de la necesidad. Ahí como en el ambiente en el que crecí, que pues, solo vivía con mi mamá, que me inculcó mucho como en eso, la plata se tiene que ganar con esfuerzo, hay que trabajar Ok, mucho, siempre hay que buscar formas de conseguir dinero. sí, Entonces como que era muy rebuscador en eso. Y mi vecina, que era la que me cuidaba, sí. que yo le digo nana, ella se llama Adriana, pero cumplía el papel de cuidadora. Ella Sí. tenía un pequeño hogar de bienestar familiar, Ujú. entonces pues era la nana de todos. Esa señora es la persona más rebuscadora y cambalachera que yo puedo conocer, que ha sido uno de mis, como mis seres de anclaje, Ok, como que me inspiran. Ella es del campo, el esposo también era un administrador ganadero de una finca que venía una vez cada 15 días, ok. que lo daban permiso de la finca un fin de semana, pero ella nunca se quedó atrás y así le dieron la educación a los hijos, tuvieron casa y yo dije, yo quiero ser así. Ok, Y entonces desde pequeñito yo la veía a ella que, no, el viernes hago morcilla, el sábado hago tamales, vendo Avon, me voy a la galería del centro y compro electrodomésticos y los vendo, los rifo, entonces ella se movía con todo. nunca se queda Y, quieta. y pues en un ambiente en donde pues el dinero no sobra, Ok. eh, uno ve que, uy, ellos comen carne todos los días, uy, se van a pasear Ah, los ¿cómo fines lo de haces? semana, ¿Cómo bien ¿cómo lo bueno? hacen? Y entonces es algo que fui aprendiendo desde muy pequeño Ok. y que siempre me apoyaron. Digamos, mi mamá, yo le decía, mami, quiero empezar a vender dulces en el colegio. Bueno, papi, hágale, ¿cómo hacemos? Nunca te digo, no, Di- puede ser no, peligroso. no, Y mi en los mamá estudios, siempre, ¿cómo te iba? Porque, digamos, eh, tal vez a mí me pasó, a mí me gustaba vender también en el colegio y uno pierde un poco los horizontes en el estudio y le empieza a ir mal. Y es por eso que ya no lo dejan a uno vender. sí, mira que eso me lo decía mucho el esposo de Nana, Sí, que me decía, mi hijo, no empieza a ganar tanta plata que le coge pereza al estudio. No empieza a ok, trabajar desde tan niño que le da pereza al estudio. Pero yo siempre tuve claro de que me gustaba estudiar ok, y que era bueno estudiando. ok, Yo soy una persona muy distraída. O sea, ok, no tengo enfoque como para sentarme a hacer solamente una cosa todo el rato, ok, sino que estoy pensando todo el tiempo en muchas cosas. Entonces, así mismo me pasaba en el estudio. Era súper buen estudiante, pero me paraba cada 5 minutos, tenía que salir, me tomaba un agua, me ponía a charlar donde sea. O sea,
eso fue el problema y con cualquier profesor que uno llegue a hablar ahora de Ok, viejo, es que Santiago sigue hablando tanto, porque donde sea que uno lo sentaba, era habla y se sentaba al frente, hablaba con el del lado, se sentaba atrás, hablaba con alguien. ok, Em, lo dejaba uno solo en el salón, hablaba solo. ok, Entonces, siempre me fue muy bien en el estudio, pero soy así. ok, Tengo que estar Andrés. siempre en constante como aprendizaje, como Sí, sí, activo. sí. Y eso es algo que me ha servido mucho, que siento que es una habilidad muy buena propia para siempre estar innovando, Ok. como para diversificarme. Algo que mencionabas ahorita que tengo pues una buena experiencia es que no me quedé netamente con lo de Tisús en su momento cuando nació el proyecto, sino que sí continué siendo profesional. Sí. Quise continuar mi pregrado, trabajé mucho tiempo, pues no mucho, ya Yo quiero hacer una pausa ahí hace 30 porque años, quiero que esa parte nos las cuentes muy bien. ese Porque proceso. es mucho, es mucha información en muy poco tiempo, es demasiado, no sé cómo lo hiciste. Bueno, para las personas que no nos ven en Colombia, bueno, yo tengo una hojita porque también me distraigo mucho, entonces así me enfoco en las cosas que me toca hacer. Entonces, para los que no nos escuchan en Colombia, cambalachar viene la palabra cambalache, Sí, que es cambiar algo. Y me gustaría también resaltar esa cultura que tiene el eje cafetero, pues nosotros los encerramos como los paisas. ¿Te sientes paisa? Sí, sí, pues toda sí. esa zona es así. Eso. No Medellín, solo Pereira, Medellín. Caldas, Quindío, todos somos como una cultura muy similar. Entonces, esa cultura yo la admiro. Obviamente, todas las culturas tienen valores buenos y malos, pero entre los valores buenos que tiene es eso de progresar, de Sí, trabajar, de como que ganarse nunca se las quedan cosas. quietos. Exacto, sí, eso como una lección también para Bogotá, para mi región. Debemos aprender de esa pujanza paisa que tienen y creo que pues eres el ejemplo de esa pujanza paisa. Es tal cual lo que los paisas predican. Hay que trabajar, levantarse temprano, hacer las tareas, estudiar, ser piloso, ver la oportunidad. Ese es como el resumen de esa pujanza paisa. Tú saliste del colegio, pero antes del colegio, ese don de palabra te llevó a ser personero. Ah, sí, precisamente como me gusta relacionarme con todo el mundo, hablaba con todo el mundo, mm, y siempre he tenido como un motivo Ujú. para que es ayudar a la persona, a cualquier persona, siempre y cuando esté en mis capacidades. Ok, O sea, si entonces empecé a ser representante estudiantil, que el representante de mi salón, que toca, tenemos este problema en el salón, toca ir a hablar a rectoría, no manden a Santiago. Em, que no, que hay un problema, pues yo era de colegio sí, público, entonces en Colombia, y no sé cómo será en Bogotá, pero al menos en Pereira y en Dos Quebradas, que es como sí, esos son, Pereira es la capital de Risaralda, y sí, Dos Quebradas es el segundo municipio más grande ok, y es el municipio industrial, entonces son como los más grandes en todo el departamento. ok, Sin embargo, al ser los más grandes, aún son muy golpeados por temas gubernamentales ok. y bajo apoyo a la educación. Entonces nos cortaban servicios de agua, servicios de luz, problemas de basura, de recolección de basura para el colegio, falta de docentes. Entonces uno veía a la profesora de química dictando educación física, Ah, joder, em, la de religión era la misma de matemáticas. no, feo, feo, Los feo. baños de hombres no eran baño de hombres, sino que era una letrina o como un pozo donde uno lavaba la trapeadora, Ok, y estaba el baño de niñas. Entonces, como todas estas problemáticas, yo las empecé a ver y siempre me ha gustado como ser como ese representante, ok. ser ¿Como el como, líder? sí, como el que puede llevar la palabra de los que no les gusta hablar. Ok. En cambio, a mí sí me gusta mucho hablar. Entonces así empecé como en ese proceso de representante estudiantil, re- director, presidente del consejo estudiantil, que era propiamente de Dos Quebradas, y fui personero en 11. Ok, ok. Y asimismo, Ese pues fue tu... seguí siendo muy buen estudiante y ya nacía este proyecto que era TISUS. Ok. Después de, bueno, después de esa graduación, fuiste a la Universidad Tecnológica de Pereira, Sí, becado. sí, que me gané la beca por excelencia y por ICFES cuando me gradué del colegio. Y quería estudiar medicina. O sea, siempre me llamó mucho la atención y pues en las condiciones en que estaba mi mamá, yo veía que los médicos eran como lo más Top. top.
yo tenía como otros dos espejos que eran los hijos de Nana, que era con Ok, los que yo vivía, los hijos mayores. Uno es ingeniero mecánico. ok. Y yo lo veía que él también era muy teso, pero Saludos al colega. Saludos sí, al colega. Jorge, por acá tengo un colega. Pero yo veía que Jorge se mataba mucho estudiando, pero me encantaba todo lo que aprendía, todo lo que podía aplicar, y él era súper inteligente. Y la hermana de él, Aide, es pedagoga. Ok. Entonces también me gustaba mucho eso, como el El profesor. contacto con las personas, el poder enseñar desde la experiencia, desde el amor, desde la vocación. Sin embargo, la medicina yo la veía como, siempre me la inculcan de que no, ser médico o El ser doctor, el abogado, doctor. sí, claro, el doctor era lo que mandaba. Yo dije, metámonos a medicina. Ok, Y me estrello precisamente con la realidad de que la medicina tiene que ser de mucha vocación y mucho enfoque, porque ok. requiere una constante estudio, Y como preste eras muy atención. disperso. Sí, ahí me di cuenta, no es lo mío. Ok. Y bueno, la Universidad Tecnológica de Pereira es pública. Sí, Y de ahí pasaste a, la Universidad Católica de Pereira, que esa es privada. pero becado también. Sí, continué con la No. beca de excelencia. Y digamos, hubo un trámite ahí porque Porque de pasarse o fue muy sencillo fue hacerlo. muy sencillo, en realidad yo siento que las cosas, que no existen las casualidades, sino las diosidencias. O sea que Diosidencias. eso es un término que aprendí el año pasado, en donde las cosas no pasan por algo, sino porque Dios pone como esas cositas en el camino. Dios, sí. Hay que escribir esa. O sea, si ves este capítulo, escribe diosidencia si llegaste a Sí. este punto. Me gusta esa palabra, Sí, es disidencia. algo que más o menos del año pasado para acá, que hoy justamente hace un año pasé por un momento en el que la vida me volvió a dar una segunda oportunidad Ok. y volver a hacer ese acercamiento a Dios me ha servido mucho, tanto como a dar claridad en lo que me proyecto yo como persona, a lo que Él ha sido partícipe en mi vida. Ok, yo creo que eso es muy, muy importante. Íbamos en que estabas de ingeniero industrial, Así, estudiando ingeniería industrial en la Universidad Católica. en la Universidad Católica, ahí ingresé y pues 2020, golpeados por pandemia. Ok, ¿ahí te graduaste o seguías estudiando? No, en el 2019 me gradué del colegio. En el Sí. 2020 Ya, empecé ya, a ya, la ya, listo, universidad y en listo. el 2020 empezó la pandemia, que fue cuando nos encerraron. Y durante ese entonces yo trabajaba en un supermercado, Ok, en el área de bodega. ok, Yo tenía permiso de trabajo por mi mamá que ok. autoriza aquí, pues en Colombia, sí, no sé cómo funciona en otros países, Sí, pero solo se puede trabajar a partir de la mayoría de edad o sí, con un permiso de trabajo de los tutores legales, que ok. era mi mamá, ¿Desde qué año se puede hacer eso? desde los 16. Desde los 10. Ok. Entonces en el 2020 yo cumplí 16 años y Uf, podía empezar a normal. trabajar. Entonces trabajaba en el área de bodega y precisamente pues como eran los supermercados no cerraron porque eran Primera de necesidad. primera necesidad, pues todos teníamos trabajo. Sí, sí, sí. Y ahí continué trabajando en el 2020 y 2021. Y paralelamente seguía estudiando y seguía vendiendo tizos, seguía vendiendo pulseritas, No, seguía pero vendiendo collares, era como ¿cómo más le por encargo. hiciste? Yo siempre me pregunto a esa gente. O sea, yo creo que tú haces parte de la bolsa de personas exitosas, no sé si te Mm, consideras así, Dios quiera. pero yo lo veo así. Pero ¿cómo esas personas, incluido tú, tienen tanto tiempo? O sea, ¿cómo hacen para administrar? Porque todos los seres humanos tenemos las mismas 24 horas, pero tú en esas 24 horas dormías, estudiabas en la universidad, trabajabas y hacías deporte también, me decía, o sea, En ese entonces me gustaba mucho montar bicicleta. no puede ser, o No, sea, pero montaba mucho bicicleta y era más como medio de transporte, sino ok, que como iba por muchos lados, y fue por pandemia que le empecé a coger mucho gusto al deporte. ok, Porque ahí como trabajamos en bodega, muchos de los barrios con el pico y cédula, no sé si acá en ok, Bogotá sí, pasó lo mismo, que uno aquí. solo podía ir al supermercado si tenía Te pico y hablan, cédula. exacto, si los números al final de la cédula terminaban en el que era permitido, Sí. podías salir a comprar, podías hacer muchas cosas. Si no, te tenías que quedar en tu casa. Entonces yo le decía a los vecinos de que me dijeran cuál era la lista del mercado, entonces yo iba y les hacía los domicilios. Ni pilo. ¿Y En- cobrabas por eso o esperabas claro, una propina? no, pues todos me dan, Santi, tengo 2.000 pesos así, y pues era yendo para la casa, no me Ok. demoraba Pero mucho. ¿cuál era la?
Digamos, yo digo que a veces la estrategia es no cobrar, porque cuando uno empieza a tener, a dar valor, la otra persona inherentemente te va a entregar valor. O no No, sé si cobrar está no bien. recuerdo muy bien. No, yo siento que siempre hay que darle valor al trabajo que uno Sí, hace. Sin embargo, cuando es como un trabajo así en donde uno se quiere dar como a conocer, ok, uno espera es como el reconocimiento de la otra persona. Creo que yo no tenía tarifa, ok, pero sí siempre me daban 2.000 pesos o me daban parte del mercado. Ah, tenga esas fruticas para usted, cómprese un ok. yogur para usted. Entonces siempre ahí llenamos la nevera Ah, no, y súper. seguíamos trabajando. Lo que cuentas de lo del horario es algo difícil Ok, y que la verdad aún cuesta mucho porque uno quisiera hacer de todo. sí, Y yo soy una persona que me caracterizo mucho a donde sea que llegue es, venga, ¿qué hay para hacer? ¿Cómo hacemos? Cuente conmigo, abrimos un espacio, miramos cómo hacemos. Y eso muchas veces ha sido un problema para mí, porque porque llego a comprometerme con muchas cosas no las haces. y llego a faltar en algún momento. Y Como no es de, porque oye, uno sea malo, es no, es porque muchas veces uno no se organiza o va más allá de la capacidad que uno tiene. Digamos, el día tiene 24 horas y yo ya me comprometo con 25 ya. es que yo, no, esto es muy, muy, muy fuerte, creo que es una muy buena lección para lo que nos están escuchando, viendo, y es que ser como saber la capacidad de uno, reconocer esa capacidad, hasta dónde puedo llegar, cuál es lo máximo, y eso es Sí. difícil, o sea, autorreconocerse es bien complicado. No, y es algo que, pues incluso después de tantos problemas que he llegado a tener por lo mismo, de espejos de otras personas, cuando converso con personas más mayores o con más experiencia, eh, uno nunca tiene como un momento en donde lo aprende, sino Ok, que es algo que hay que irlo trabajando. constantes, Sí, es lo es mismo que uno constantemente. construye de disciplina, de puntualidad, de saber hasta dónde llegar, su propio alcance, el autorreconocimiento. Es un trabajo que uno debe hacer todos los días y nunca termina de conocerse. Sí, Y por ejemplo, el autorreconocimiento que hago yo hoy, en abril del 2026, soy completamente diferente a la persona que voy a ser en 10 años. Me toca volver a hacer ese proceso de sí, autorreconocimiento. es un trabajo continuo. Exacto. Entonces, estábamos 2021 pandemia, Sí, estabas trabajando en Superinter, bueno, en sí. supermercados, ¿y ahí qué pasa? Ahí creo que ese punto es un punto muy importante de tu Sí, vida, ahí un hay punto de inflexión. sí, que marca como un antes y un después, que es como el primer acercamiento a este mundo de la joyería. Cuando ya se hace como toda la apertura nuevamente del comercio que uno ya podía salir, em, ahí con el trabajo en redes sociales, a Tizuz le empezó a ir muy bien. Ok, Porque en pandemia siempre lo seguíamos trabajando paralelo y pues tuvo un cierto crecimiento a través de redes. Pero ya que era más fácil salir al comercio, era más fácil acercarse a nuevos clientes, publicar, crear contenido y empezamos a crecer. Entonces llegó un punto en donde ya empezaba a ganar mucho mejor con Tissús, me empezaron a reconocer y ok, en las cámaras de comercio de Pereira y Dos Quebradas empezaron como el boom del emprendimiento. ok. Eso siento que también es un punto de inflexión en la historia económica, es en el boom del emprendimiento que nació en pandemia. Todo el mundo en pandemia se inventó hacer algo. Que postres, manillas, impresiones, manejo de redes, de todo. Todo el mundo, precisamente, digamos que por el desparche o Ujú. por la necesidad La que es crisis que la te crisis, saca la creatividad a las malas. total. Y eso es como el despertar de todos los proyectos, la necesidad. Y la pandemia fue ese punto en donde nos puso a todos en el mismo nivel. Sí. Desde ricos, pobres, todos estamos en el mismo nivel, todos Sí. estamos encerrados. ¿Qué vamos a hacer? Teníamos las mismas herramientas, el computador, internet, bueno, no todos, obviamente hay unas zonas que Sí, lamentablemente no están conectadas, pero sí una gran mayoría teníamos internet, un celular y un computador. pero que teníamos un punto de partida, todos estábamos igual de cero. Ok, Entonces, a raíz de esto, el boom del emprendimiento empezó con muchos apoyos gubernamentales, como de la alcaldía, de la gobernación. Venga, vamos a hacer esta feria de emprendimiento. ok. Venga, empecemos con procesos de capacitación. Entonces, Tisus empezó a participar más en ferias, más en eventos. Y ahí
Me salgo, me retiro de los supermercados por unos problemas internos que hubo y también yo quería como otras oportunidades. Mm. Y empecé a trabajar en una joyería en el centro de Pereira. Ok, Empecé a trabajar con dos personas que admiro mucho, que uno se llama Andrés Felipe y el otro Esteban, em, que eran dos socios que para mí también han sido de los representantes como de esta pujanza de lo que mencionas de Cambalachar. O sea, a mí siempre me parecieron personas sumamente admirables y que en ese entonces para mí eran las personas con más dinero que yo conocía. ok. Y, y ese primer acercamiento que yo les dije, yo quiero trabajar. Me dijeron, Santi, ¿y usted qué sabe hacer? Yo, lo que me pongan. Yo no sé, pero yo aprendo. Ok, Eso es como otra frase muy muy, característica muy mía. buena, muy poderosa, abre muchas Sí, puertas. Esa- deme la oportunidad de aprender y que yo siento que es algo que las empresas o los negocios pasa con los jóvenes, Ok, que no dan esa primera oportunidad, como ese chance de demostrar qué capacidades tienen los jóvenes si o sirvo o cualquier no sirvo, persona. bóteme si no sirvo. Sí, exacto. Y confiaron en mí. Y empecé a hacer el mandadero de ellos, de lo que necesitaran hacer. Santi, toca llevar, ellos tenían una joyería. Santi, toca llevar estas joyas a, a esta dirección, tiene que llamar a esta clienta, vienen a hacer esto, lávelo. Santi, cámbiele este broche. Empezaron también con el Con tema mucha de relojes. confianza, porque te Sí, podías volar. mi tía había trabajado con ellos, ella se Ah, pensionó ok, con una empresa que los papás de Andrés Felipe tenían antes, ok, que era una tienda de ropa de lujo que quedaba en Pereira. ok. No sé si alguien de los que nos está viendo desde Pereira o llegó a comprar allá, se llamaba Distinguidos, que fue Ah, una ok, tienda que duró casi 25 años al lado de la alcaldía de Pereira. ok. Entonces fue muy reconocida y precisamente todos ellos ya tenían un reconocimiento de ser productos exclusivos, de ser personas muy serias y entonces confiaron mucho en mí por recomendación también de mi tía y porque me habían visto crecer. Ok, Mm, y empecé a empaparme más de este tema de las ventas, de los negocios, de incluir mejor calidad en mis productos, en mis pulseritas, en mm, mis collares. Porque digamos que uno al principio, como mi público era un público muy juvenil, ujú, de unos recursos más bajos, entonces uno tiende a sacrificar en calidad por vender más barato. Pero con ellos aprendí de que la calidad no es negociable y que más allá de repite eso nos debe quedar claro a todos. que la calidad no es La negociable. calidad no es Negociable. negociable. Sí, qué pena. No, no, tranquilo. Entonces, con ellos aprendí eso, de invertir más como en el producto para dar algo de mejor diseño, mejor calidad y que perdure. Que esos son como los valores que vende el oro, Sí, que no cambia. no, no cambia y ha sido la moneda de cambio. El peso colombiano tiene unos 200 años, el dólar Sí. más o menos igual, pero el oro tiene más de 5.000 años siendo moneda de cambio. Sí, que es la representación de la economía. Entonces empezamos a vender como estos, como, Ok, bueno, ya pongámosle una pepita de oro, un dijecito de oro, un balincito en plata, ok. el acero, ya que mande a rodinar, que mande a bañar. Mejores procesos. Entonces ahí ya se subía como más, el, se apuntaba a otro público y asimismo teníamos más reconocimiento y más crecimiento en la marca. Ok, Em, y con ellos me empecé a empapar mucho del gremio de los joyeros, que ok. aunque todas las joyerías son independientes, todos se conocen. Sí, es que somos muy poquitos. O sea, Sí, bueno, en joyería somos muchísimos más, pero en joyeros de artesanos somos como 2.000 3.000 en Colombia. No, sí. no somos muchos. Digamos que un orfebre de Pereira le A, fabrica o le vende a la a mayoría. 10 20 joyerías. Sí. Entonces siempre que tocaba hacer algo, tocaba ir donde el joyero. O, vaya a tal otra joyería a ver si allá lo consigue. Ujú, Entonces uno crea como esa red de contactos que lo empiezan a inspirar más a uno, que empieza a ok. apuntar uno más hacia arriba. Y también como la academia, la universidad, le amplía mucho esa visión a uno. Yo quería preguntarte ahí, porque tú estabas trabajando con Andrés en Sí, una joyería, pero tú estabas con tu marca paralelamente. ¿Andrés supo eso? sí, no, de Y toda cómo la vida. reaccionó él?
No, y él estaba muy contento porque de hecho él siempre ha sido una persona que ha confiado mucho en mí y que lo admiro y le agradezco demasiado por eso, porque él siempre decía, haga vida, chino. Pero acá no porque, pues existe alguna, existen, no es el caso, Mm. pero existen tipos de personas que restringen el crecimiento. No, y por ejemplo, yo llegaba en mercancía local, eso ya fue en un punto en donde él me dijo, Santi, por cada cadena que usted se vende, le voy a dar comisión. Ok, Entonces llegaba mercancía local y entonces yo me iba a repartir por todas las joyerías. ok. Venga, llegaron estas cadenitas. ¿Pero tú los vendías bajo tu marca o la marca? No, a nombre de él. Ah, ok, ok. Pero asimismo, yo ya en mi portafolio de clientes, yo ya incluía vendemos cadenas de oro, vendemos plata. Ah, claro, el sistema es Entonces, grande. mis propios clientes ya llegaban. Ay, es que Santi, yo vi que usted publicó una foto en WhatsApp de una cadena de plata. Y yo, sí, claro, venga. Y entonces ya ahí ganaba comisión. Ok, O me iba por las joyerías y por cada gramo de oro me daban 3.000, 5.000 pesos. Y pues había días muy buenos que aparte de lo que me pagaban, ganaba comisión. sí, súper Entonces ahí bien. empecé a hacer un poquito más de capital y asimismo en invertir, que ya en mi marca, que en empaques, que en fotografías, que ya no compremos 100 balines, sino compremos 1 millar para cuando salen Y pedidos, sale ya más tenerlo así. barato. Claro. Entonces uno ya se ahorra esos 100, 150 pesos por cada unidad, que 100 pesos no significa nada, pero Pues cuando ya multiplica compras por 1000, 1000, ya son cien tiene un mil. peso. Y ya con un capital y con un respaldo de alguien, era mucho mejor. Ok. Y la universidad también me fue preparando como a esto. Es que estabas haciendo, bueno, cosas que estabas haciendo en paralelo en este periodo de tu vida. Estudiaba en la mañana. La Eso fue universidad, una muy buena ventaja de ok, la Universidad Católica, que ellos tenían el programa de ingeniería industrial netamente en la mañana. Entonces era como ir al colegio. Yo ok, entraba a las 6 de la mañana y salía al mediodía. ok, Y como la joyería la abrían a las 10 de la mañana, ellos me dan el permiso de trabajo de llegar al mediodía y trabajar hasta las 7 de la noche, ok. ¿Y en qué momento alistabas los pedidos de Tisus? en la noche cuando llegaba a la casa. Y ahí, bueno, tú también me cuentas que ahí tuviste bastante apoyo de tu mamá. Sí, gracias a Dios, pues mi mamá desde que cayó en estado de discapacidad, pues quedó en la casa. Y ella siempre me apoyaba como de, bueno, ¿qué tiene que hacer? Y eso fue una muy buena terapia para ella, tanto psicológica como motriz. Mi mamá le dio osteoartritis degenerativa. Ok, Y en medio del tratamiento le cayó una bacteria a las arterias. Entonces mi mm, mamá se torció. ok. Se le torcieron las articulaciones, las manitos. Y el hacer pulseritas, contar pepitas, esto fue algo que le Como una sirvió de terapia. terapia para recuperar la movilidad de las manos. Y también le enseñaste, ella ya sabía, pues digamos mis papás yo le estoy enseñando, Sí. ¿ya sabía redes o tú le enseñaste a ella para manejarlas? No, lo de las redes sí era yo siempre, Eras tú. sí, el de, subir esta foto, Ah, ok, tal. Porque aunque se podía llegar a de pronto a pagar a alguien, yo siento de que la visión que uno tiene de la marca, nadie más la tiene. Y ujú, más cuando una empresa o una marca nace como con una vocación, como con una representación de sí mismo. Yo veo a Tisus como me veo yo al espejo. ok, O sea, Tisus es un reflejo claro de lo que yo soy. Y el crecimiento mucho o poco que haya tenido es un reflejo del esfuerzo que yo también me haya hecho a mí mismo. Ahí es donde ya siguen los años en donde tuvo una cierta decaída, o sea, que llegamos, digamos, íbamos en un crecimiento y llegamos a un punto llano. como esta inflación, Sí, donde no hay crecimiento. porque precisamente yo me volteé a mirar hacia otras cosas, más como al enfoque a la carrera, que empecé a trabajar ya en la industria, entonces seguía Eh, existiendo Tisus porque ya tenía una clientela, ya tenía una trayectoria, pero directamente no se le invertía mayor contenido tiempo. nuevo, Exacto. Entonces se sostenía era por las personas que seguían creyendo en el proyecto, ok, por estos eventos en los que llegábamos a participar y, y que mi mamá empezó a ser como la cara de la empresa, ok, porque entonces ya a eventos de la alcaldía, de la gobernación, iba mi mamá. que ya estamos entonces ahora en tu graduación. Sí, Entonces, 2023, ya más estamos o en menos. 2023. Entonces, en tu graduación tú entras a...
una empresa. Sí, empecé en Nicole SAS, Ok, que ahí fue donde hice las prácticas y me quedé un año aparte de las prácticas allá, no, pues, como ingeniero de producción. ¿y qué tal esa experiencia? Bueno, yo siento que no hay malas experiencias, sino que todo deja una marca en uno y Ah, uno es el que debe aprender qué tan bueno es y qué le aporta. ¿qué tomo, qué no? Nicole fue una muy buena experiencia académica para saber todo eso que había aprendido 4 años, 5 años en la carrera, cómo se aplica a la industria. Ujú. Y ahí es donde nace un poco de mi visión futura, que es la docencia. Porque, Vas a porque hacer siento, pausa la. O sea, ya vamos con el ingeniero, sí, sí, ¿cierto? Con el vendedor de joyas, el comerciante de sí, joyas. Listo, vamos ahí. Espera, espera, sí. espera. No, es que justamente ese año pasaron muchas cosas. Ok, En ese año pues era mi grado, yo empecé a trabajar, ya tenía un poquito más de capital ok. y yo le dije pues a Andrés a ellos que pues me iba a salir porque iba a empezar a trabajar. ¿Y Mira, cómo lo tomaron? me dijeron no, pues bueno Santi, porque también coincidía que ellos iban a liquidar la Ah, joyería. ok, bueno, gracias a Dios. Iban a liquidar la joyería y en paralelo, ahí con uno de los negocios de Andrés Felipe, él es embajador de la marca Único, la de ropa interior marca Ok, Único. Y entonces él me dijo, Santi, pues lo que sea de mercancía que le sirva de acá, cójala, ok. empiécela a vender, nosotros tenemos que liquidarla, usted trabaja acá con nosotros, imagínese que eso es suyo. Y yo le dije, no, Andrés, pues es que a mí me gustaría conservar el negocio. Ok. Y me dijo, quédese con lo de Único. Ahí están las vitrinas, está todo, monte el negocio, yo le doy mi nombre, le doy mi respaldo. No, pero ese man fue No, padrino. no, total. Uy, Y yo le dije, no, pues hágale. ok, Y entonces yo, sin miedo a nada, yo dije, Lo peor que puede pasar es que te quiebres. me quiebre, pero desde que esté la mercancía, se vende y se recupera la plata. O sea, yo siempre he Pero pensado, siempre va a haber una pérdida. sí, claro, pero yo siempre he pensado de que desde que uno lo tenga invertido en algo, solo La es plata venderlo. está. Solo es venderlo y al menos se recupera. Ok, Y ahí fue donde empecé ok. con un local, con el primer local que aún existe. Pero estabas en Único y estabas en Nicole al mismo tiempo. Sí, Nicole, Sí, sí. no, pues único era el punto de distribución Y las pasantías, en Nicole Sass, pero que estabas las dos cosas al mismo tiempo. ahí conseguí una empleada y Ah, que contraté a alguien que me habían recomendado, quedó ahí directamente en el local y pues fue también como mi mano derecha que me ayudó mucho en ese entonces. Hubo algunos problemitas porque también por la confianza que uno deposita en las personas y por el descuido. es que siempre hay que Nadie hacer va a cuidar verificación. tanto, sí, nadie va a cuidar el negocio de uno como uno mismo. Eso es verdad. Entonces empezaron a haber problemas con el inventario, Ok. que con facturas, que abonos Ujú. de los No, y clientes. puede que la muchacha se haya enredado. O sea, es que tal Sí, vez es mucho trabajo para una sí, persona, pero estar ahí, claro, es como muchas responsabilidades y que eran más de temas administrativos y no de la venta, que uno descuida por voltear a mirar hacia otro lado. ok. Y ahí en paralelo aún existía Tisus, pero por lo mismo, por el enfoque que yo tenía, digamos, en mi carrera profesional, no le presté la debida atención al comienzo de poner el local y mucho menos a Tisus. Ok, pero Tizú seguía funcionando por tu mamá. Sí, exacto. Así pasó todo ese año, seguí trabajando, Y ahí saliste de Nicola a Dispapel, papeles a nacionales. Papeles Nacionales. En papeles nacionales ¿Por qué? trabajé. ¿Por qué buscar otro trabajo y no enfocarse en lo que ya tenía? Es algo que aún me sigo preguntando. O sea, ya tenías suficientes problemas en la vida y estabas buscando más. Sí, o sea, fue algo muy impulsivo y que tal vez esa decisión del Santiago de 18 años, Ok, ¿ahí tenías 18? cumplía 18. No puede ser, hay Sí, una frase porque que cumplo 22, fue hace 2 años, no, 19 años no, tenía. hay una frase que dice Jaime, que es una de las personas que nos colabora, y es que cuando yo tenía 18 años, yo solamente tenía 18 años, pero tú trabajabas, tenías un negocio y una empresa. Sí, O sea, tenías dos empresas, uno con local físico, otro con virtual, y más encima trabajo. O sea, yo lo veía y aún lo veo con el tener el trabajo en una empresa da mucha estabilidad y da tranquilidad, que tal ok, vez es algo que uno como independiente tiende
a... Tiene que romper esos miedos Ok, uy, este mes nos fue muy mal, este mes sí, no claro. alcanzó. Entonces esa como incertidumbre y responsabilidad por, bueno, ya tengo una empresa que tengo que sostener. O sea, en caso tal de que haya un mes malo, tengo que saber tener capital de dónde responder. Si Tisus no vendió, si mi mamá se vuelve a enfermar, si yo no tengo el tiempo, o sea, si llega a pasar algo, tengo que tener algo fijo. ¿Y en ese tiempo sí sacaste del sueldo para las empresas? En algún momento siempre se tiende a invertir. Yo siempre lo he considerado como una inversión. Pero lo sacaste, o sea, Digamos que quiero sí, saber si hay ese meses miedo sí era malos. real. Quiero saber si ese miedo sí era real o era algo que tú Sí, ¿no? tenías en la En mente. algún momento llegó a ser real porque hay temporadas muy buenas. Digamos, una temporada de fin de año de octubre, noviembre, diciembre es brutal para todo el comercio. Pero si hablamos de un agosto, hablamos de un marzo, mayo, abril, no pasa Bajo. nada, nada. Los eneros a veces arrancar es durísimo, febrero es muy malo. En los últimos años porque hemos adoptado muchos como celebraciones extranjeras que San el San Valentín. Se Valentín, nos que ha llevado volvemos a hasta. hacer. Sí, claro, San Valentín es el mejor negocio que tenemos todos los comerciantes porque Sí, todas estas celebraciones que se acogen por redes sociales del extranjero ayuda a uno que es comerciante y que se mueve por las celebraciones y que la gente quiera dar un regalo a que sea un punto bueno, que se dinamiza el comercio. que se dinamice el comercio. Entonces, Bueno, siempre pues existió ese miedo y aún existe. En ese momento aún existe que yo digo, bueno, el mes pasado nos fue muy bien, en este bajamos un poquito. ok, ¿Será que toca meterle otro impulsito? ¿Será que necesito más capital? ¿Será que necesito dinero? ¿Será que vuelvo a conseguir un trabajo? ok. Y En papeles nacionales, qué pena sí, interrumpirte. no, ahí En entramos a papeles papeles. nacionales, ¿qué aprendiste ahí? Yo pasé de la producción a la logística. La producción, aunque es muy caótica, tenía una característica, era que a uno le tocaba estar de pie y caminando todo el día. Ok, Entonces representó para mí un desgaste físico muy grande. ok. Y ya cuando me abrieron esa posibilidad en logística, era sentado en un escritorio. Y entonces yo lo proyectaba como de, bueno, estoy sentado en mi escritorio, tengo más tiempo para pensar, para organizarme, para administrar tanto Ujú, mis cosas como el enfoque en el trabajo, pero me pareció una buena opción. Y también por el aprendizaje. O sea, digamos, yo ok, tenía 18 años, 19 años, tenía que seguir aprendiendo. ok. Y también fue una pequeña mejora en Obviamente. sueldo, fue una pequeña mejora en sueldo. Yo dije, bueno, ya. Eh, no me acuerdo cuánto ganaba en Nicole cuando recién me contratan, pero un niño de 18 19 años con 1,5 millones No, muy fijo. bueno, muy Y bueno. yo, hey, bueno, entonces ya Ese tenía tiempo 1,5 millones. estaba como en 700.000, 800.000, No, el ya salario el mínimo. salario mínimo en el 2023 ya estaba como en 1,000,000, 1,100,000. O sea, ganabas un Sí, un poquito poquito más. más del salario mínimo. Yo dije, hey, ya estoy ganando un sueldito que me sirve a mí para, para mis gastos. O sea, ya me puedo comprar unos tenisitos de marca, ya puedo mecatear porque Ok, ya las empresas se sostienen y ok, ya este sueldo es para mí, ok, para a lo que quiera, lo que yo merezco y entonces es algo que también uno se empieza a meter en la cabeza. Y ok, cualquier mejora de sueldo, que fue con la de papeles, yo dije, me voy para allá. Me mejoran un poquito el sueldo, es una nueva experiencia, tengo la oportunidad, hagámoslo. ok, Y que es algo que aunque lo mencionas de por qué me meto en otro problema en vez de enfocarme en lo que ya sí, tenía, es una experiencia también que fue muy grata, porque conocí personas que me han ayudado mucho aún en ese momento y que mm, se han vuelto mis amigos. O sea, ok, más allá de, yo ahí era administrador de flota, o sea, de conductores de ok, los camiones. Y todos estos conductores, más allá de ser como mis empleados o las personas que yo administraba, se volvieron mis clientes y se volvieron mis amigos. claro, Entonces me empezaron a ayudar mucho en ese proceso bueno, necesito hacer un despacho para Medellín, me va a llevar esto, ok, o necesito ir a Medellín a comprar insumos, me va a hacer el favor de llevarme, de venir a Bogotá, de ir a Bucaramanga, aquí a comprar oro, que a comprar plata, que a comprar insumos de acero. Entonces me empecé a movilizar mucho con eso y me permitió conocer muchas personas y muchos mercados. ok, Y ahí llega ya un punto en el que
siento que ya me absorbe mucho el trabajo y que me descuide en otros aspectos. ¿Y ese qué Des- año era? Qué pena. el año pasado. Ok, 2025, o sea, 2022, dijiste, ¿estás en Del, 23? no, en el 23. 23 empecé en Nicole, 23 al 24 y O sea, un año, 24-25, fue un sí. año. Ok, Sí, 24-25 sí trabajé en papeles nacionales. ok, Y ya llega un punto en donde uno se siente muy absorbido por el trabajo. Yo soy una persona muy ok, dedicada y que cuando siento que hago las cosas bien, me interesa seguirlo haciendo. ok, En- entonces llega un punto en el que yo ya no veía el reloj. ok. Entonces trabajaba desde muy temprano, me iba muy tarde. Si me necesitaban a medianoche, la logística es algo de disponibilidad. Sí, Entonces si me llamaban a medianoche, a las 3 de la sí, mañana, yo siempre estaba para contestar. Y que no me arrepiento de eso, pero uno se empieza a descuidar en muchos aspectos. En lo familiar, con mi pareja que tenía, conmigo mismo y asimismo la empresa, ok, y ahí pasa otro punto de inflexión. en donde decido quemar los barcos, que es una frase que está muy típica en este Ujú. momento. Pero si sabías de dónde, al parecer, dónde viene, No, no, no sé. de un conquista, es que no se me olvida el nombre, del que conquistó México. Sí, Lo que pasa es que los tipos se quieren, los españoles se querían devolver siempre, pues porque cuando tocaban tierra, sí. veían todos los problemas, todas las adversidades y, uy, no, yo me voy para mi casa. Entonces dicen, no sé si eso es confirmado, que el tipo mandó a quemar los barcos para que la única Nadie se opción devolviera. sea que ese proyecto fuera exitoso. Y eso, bueno, gracias. Sí, entendía como el concepto, pero no sabía la historia. No, y tiene toda la razón. En ese momento yo dije, aunque me iba muy bien, en el trabajo siempre me apoyaron, Ok. les dije, no, no voy más. No voy más y me voy a dedicar a lo mío, a mis empresas, a mis negocios. Bien, me gusta, esa etapa me gusta. Y eso es apenas desde octubre del año pasado para acá, que Ok, ya Santiago decide apostarse a sí mismo. Y al apostarse a sí mismo es apostar por Tisu's. ok, Apostar por Tisu's, apostar por los locales, apostar por sus empleados, por sus clientes, en demostrarles y darles esa marca, ese producto, esa persona que siempre han visto y que de pronto a mí me ha costado ver. ok, Empiezo ese proceso de reconciliación con Dios. Ah, bueno, el año pasado, precisamente por el estrés y muchos como conflictos, caí en una depresión fuerte a principios del año pasado, que tuvo su pico grande un 17 de abril del año pasado, ¿Y por qué sabes la fecha? ¿Por qué sabes 17? porque ese día me estrellé en la moto. Hijo de puta. Iba manejando, tomé malas decisiones y pues en ese momento cuando yo veía solo el tacómetro subir, yo decía, yo no quiero más esto, yo quiero estar descansando, quiero estar tranquilo. Y era lo único que pensaba, de ya no vale, no tiene sentido las cosas, o sea, solo trabajo, ¿para qué? ¿Por qué estoy trabajando? No, no me Ujú. sentía con propósito en ese momento. Y fue mi cara en el asfalto lo que me hizo reaccionar. Y el volver a abrir los ojos en una clínica y no ser capaz de moverme porque no sentía la espalda, no sentía las piernas. Y lo único que yo pensaba en ese momento era, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y, o sea, me quedo así, ¿qué pasa? Y entonces, pues estuve 2, 3 días en la clínica y empecé a recuperar como la sensibilidad. Ok, a Eh, valorar esas cosas que sí, y damos por hecho. sí, total, uno no valora que puede respirar Deja de respirar. hasta que deja de respirar. Uno no es consciente de sus latidos hasta que toma silencio y puede escuchar latir el corazón. Ok. Entonces, en esos momentos en donde yo estaba así con un collarín, Hijo de pucha. no era capaz de moverme, me dolía todo, o sea, respiraba profundo y me dolía respirar. Escuchaba mi corazón y yo, bueno, si aún sigo, si mi corazón sigue latiendo, sigo pensando, tengo los ojos abiertos, de eso me tengo que recuperar y Por pues tengo que algo. hacerlo valer. Y por lo mismo empecé ya después de esa recuperación, yo dije, voy a darle un sentido diferente a mi vida. Ok, Y cuando dije que no más en el trabajo era porque no es lo que quiero. ok, Papel es una excelente empresa. ok.
Me fue muy bien como ingeniero, me fue muy bien como profesional. Tengo muy buenos amigos allá y siento que las personas con que trabajé me siguen recordando como una persona que aportó a la empresa y que les aportó a ellos como personas. Somos buenos amigos. Ok, Pero no era lo que quería. ok, ahí ya llegamos al presente. Sí. Ok, y Empezamos a trabajar en Tisús, salen muchos proyectos y aún hay muchas cosas que organizar, tanto de la empresa como cosas que uno ha descuidado durante estos años, como cosas que he descuidado de mí mismo. ok, Volví a esa reconciliación con Dios, reconciliar muchas cosas con mis amigos, con mi familia, em, que son cosas que uno da por sentado. Uno no siente la necesidad de tener relaciones sanas hasta que uno se siente solo. sí, Y uno puede estar rodeado de personas, pero ese sentimiento de soledad puede estar. sí, Y es algo en lo que he venido trabajando desde el año pasado para acá, que aún me cuesta, que es algo que todas las mañanas yo digo, bueno, Santi, tienes motivos para pararte de la cama, tienes una familia que te respalda, tienes amigos que creen en ti, tienes personas que creen en tu marca, ok. más de lo que tú puedes llegar a creer y que te ven como alguien que puede ser una inspiración para ellos. Créete, créete. No, Metas en la película, o sea, papi. yo estoy seguro que es una inspiración para muchas personas. Y son cosas que uno le cuesta ver. Digamos que uno se mira al espejo y uno dice, bueno, sí estoy acá, pero ¿quién más soy yo? Ok, Y por eso te digo que Tisús ha sido como el reflejo perfecto de quién soy yo. Digamos que si en algún momento me hubiera enfocado más en mí, sería diferente. Y asimismo, ese enfoque que me hubiera dado en mí mismo, se lo hubiera dado a Tisús, Tisús sería una empresa muchísimo más grande. O tal vez no, pero pues sé que es un reflejo de lo que soy. ok. Y Y fue el camino para llegar hasta acá. sí, que eso fue una decisión también muy grande. De hecho, yo los reconozco, los distingo a ustedes por redes sociales hace más o menos 1 o 2 años, Ok, en donde yo dije, yo en algún momento quiero tener el dinero disponible para decir, me compro una máquina láser. bueno, hoy lo Mía, hiciste. una máquina láser mía. En algún momento cuando era niño yo dije, voy a tener la plata para comprarme una bicicleta. Me compré una bicicleta. Ok, En algún momento voy a tener el dinero para cambiar de esa bicicleta por una moto. lo hiciste. Me compré una moto. Y después la segunda meta era, en algún momento voy a tener el dinero para comprar una máquina de láser. Ok, Y en este momento es como un sueño realizado para mí, en el que renuncio a los miedos porque digamos que uno que no tiene un respaldo de nadie, ok. que uno pues ha salido desde abajo y que no estamos arriba, pero gracias a Dios ya no vimos pensando en qué vamos a hacer mañana Que estás muy para conseguir enfocado, el o sea, mercado. Sí, y que uno consigue ese enfoque, uno debe dejar los miedos y apostarse a sí mismo y por los proyectos que quiere. Y que lo peor que puede pasar es que tengas que vender la tenga mercancía. que vender la mercancía. Si digamos en algún momento veo que la marcación no es lo mío, no me Ok, gusta, es un activo. Puedo vender la máquina, al menos le recupero algo ok, y ojalá tendré no pase, dinero. ojalá no No, no, pase. no, yo sé que Toco vamos madera, toco madera. no, yo sé que vamos es para arriba. La próxima voy por la impresora 3D. Aquí Y bienvenido siempre. no, muchas gracias en serio por tan acogedora bienvenida, por este espacio, por la confianza. Porque yo me acuerdo que yo les escribí, yo les dije, no, pues yo voy a Bogotá, yo los quiero conocer, Sí, para el tema de la capacitación, que es algo que valoro mucho. sí. Que así como he tenido personas que me han enseñado, que se han dado como el desgaste físico y mental de, venga, expliquémosle a este chino, ustedes tienen este proceso de capacitación, porque fácilmente solo pueden vender la máquina, a Sí, ustedes les claro. interesa es venderla, Sí. pero prestan este servicio que hacen que uno le guste este proyecto, No, le coja muchísimas el amor y gracias. que aprenda, porque aprender a los trancazos es muy duro, Sí, aunque pero tener ese esas lecciones son las acompañamiento. más importantes de la vida. Sí, claro, el aprendizaje empírico es muy bueno, pero el tener alguien que ya haya tenido la experiencia y que lo pueda acompañar en ese proceso es brutal. No, muchísimas gracias. Yo, bueno, falta otra cosita. Creo que ahorita estás haciendo un tema de la gobernación. Ah, bueno, sí, Está- precisamente con este proceso de emprendimiento, trabajamos con la alcaldía y con la gobernación de Pereira en el tema de acompañamiento a emprendedores, Ok, que
que es lo que yo te mencionaba de lo de la docencia, que yo siento que la docencia o sea, el enseñar nace de la experiencia. Claro que sí. Uno desde el papel puede explicar muchísimas cosas, pero uno en la calle, en la industria, afuera, es donde uno en realidad sabe cómo funcionan. Y las Y necesidades de cada empresa, porque tú puedes explicar procesos súper complejos, teorías que funcionan en empresas muy grandes, pero ¿y cómo se adapta eso a mi negocio de dos, tres empleados? exacto. Digamos que en los procesos productivos que uno aprende en la ingeniería industrial, uno solo le explican de empresas de miles de empleados con bandas y tecnología, recursos ilimitados, en donde la plata no importa. No, pero aquí sí. Pero uno tiene que apuntar y aprender de las MIPIMES, de ese pequeño emprendedor, de ese negocio de barrio, de esa idea de ese niño que quiere salir adelante y de cómo, desde mi experiencia, sea profesional o sea con la experiencia como emprendedor, pueda llegar a apoyar a alguien, es algo que me gratifica mucho. Ok, no, para Y cerrar, así llegamos hasta acá. así llegamos hasta hoy, tomé un avión, viajé a Pereira, tomé una capacitación con NASA. Sí. Para cerrar, ¿qué quieres decir? No dejen de soñar y apuesten siempre por lo que quieren, porque no hay sueño grande, no hay idea tonta, sino falta de ganas de hacerlo. Ok, ¿qué tal te pareció el café? No, delicioso. O Mira, sea, a mí me cuesta mucho el tomar café. es que tú vienes de una tierra muy Sí. exigente y yo quería, pues, que no quedar tan mal. Por lo menos no bien, pero por lo menos no quedar tan mal. No, pero está súper bueno. Muy Mira, buen café. el café es de Corteza, aquí van a estar las redes sociales de ellos. Se cultiva en Apulo, Cundinamarca y en Suaita, Santander, son una empresa familiar. Creo que están muy alineados con nuestros principios, nuestros valores. Entonces síganlos, vayan a comprarles, están en Teusaquillo. ¿Y tus redes sociales cómo son? Obviamente. Bueno, aparecemos en Instagram como Tisus-accesorios, también en TikTok con este mismo arroba y pues ya mis redes sociales personales que ahí aparecen en todas las cuentas de TikTok. Igual van a estar aquí abajo para que lo sigan. Santiago, muchísimas gracias. Estoy muy, muy agradecido que estés acá, que nos hayas dado el honor de tener esa No, a historia. ustedes por Es demasiado, invitarme a esto. demasiado. Yo creo que este podcast tuvo muchísimas lecciones de valor y es gratis. Se puede escuchar Sí, gratis. total. No, y el escuchar a otras personas que tal vez han vivido un proceso similar a uno se da cuenta de, ve, no estoy solo, No esto estoy no solo solo. me pasa a mí. Ajá. Y es transversal, no solo en la joyería, sino en otras empresas. Sí, Aunque pues estamos enfocados a la joyería. Muchísimas gracias, Santi. mi hermano, muchas Que te vaya gracias. muy Lo bien. que sea que necesiten y cualquiera de los que nos esté escuchando, si les puedo servir en algo, siempre estoy disponible. Escríbanle y escríbanos si tienen un café de origen y si quieren participar en Café Orfebre, escríbanos y hasta el próximo capítulo. Hasta luego. Hasta luego.